Ok, entonces hablamos de lo que es el subfloor. Hablamos de que el subfloor está compuesto por el seal plate, por el header, por los joists, los floor joists. Está compuesto por qué otro elemento tiene el sheathing, la parte de arriba, la cubierta que se le pone, el decking que se le pone encima. Y después de ahí entonces se levantan las paredes. Una pared, decíamos que tiene un bottom plate de un 2x4, 2x6, depende del espesor de la pared. Y en el top plate tiene dos 2x4 o dos 2x6. Eso es el estándar. Tenemos los stats, que son los 2x4 o los 2x6 en la dirección vertical, que son los que conforman la configuración de la pared. Y tenemos elementos que tenemos que tener pendiente cuando hay openings, ya que sea openings de puerta, openings de ventana. Entonces, el ceiling, luego seguimos con el ceiling y después del ceiling, entonces seguimos con el roof. Ese sistema se replica en casi todo proyecto a nivel residencial. Ese es el mismo sistema en todos los proyectos residenciales. En Florida, que se usa mampostería, en vez de ser las paredes de madera o de acero, porque hay framing que son metálicos, se utiliza mampostería, pero el ceiling, o sea, la parte de los pisos, se hace con madera, ya sea que se utilizan lumber o ya sea que se utilizan trozas. Esa es la única variación. En cuanto a todo lo demás, sigue el mismo parámetro. El roof a nivel residencial se hace con trozas o se hace con rafters. Los conectores son los que varían porque vamos a tener un conector que es mampostería con madera o vamos a tener un conector que es madera con madera. Lo único que varía es el conector. Después todo lo demás sigue intacto. Ya en el módulo pasado, la semana pasada, vimos lo que era estimación de mampostería. O sea que ya eso lo tienen eh, ahí en memoria. Entonces, para este ejemplo, un ejemplo típico, sencillo, nosotros tenemos un sistema estructural de piso, el SAT floor, que lo vamos a hacer con joists de 2x10, separadas a 16 pulgadas, que es técnicamente el estándar. O sea, si ustedes se van al International Residential Code, ustedes van a ver diferentes tablitas que dependiendo el span, esta partecita aquí, la, ese distanciamiento que hay de soporte, te va a decir qué tipo de joist tú puedes utilizar. Se puede hacer con lumber, se puede hacer con trozas, se puede hacer con I-joist, se puede hacer con LVL, se pueden hacer con lo que el ingeniero o el código diga. Tenemos el header, que es estándar y es perimetral en toda la fundación. Ese header también decíamos que se le conoce como el ring joist o el joist header. Y tenemos ese girder, que es un elemento que divide esta edificación en dos. ¿Por qué se le puso ese girder ahí? Por el span. Porque los joists, ya sea de 2x10, 2x12, no te dan un span de 24 pies de ancho. Por eso se pusieron elementos de soporte que son esos piers que están aquí en el centro para dividir ese span en dos y ese gutter que conecta esos dos tramos. Para fines de esta estimación, nosotros no vamos a poner conectores de gutter con los joists, sino que vamos a hacerlo un drop gutter. Es decir, que va a estar por debajo del nivel de los joists. Los joists van a estar apoyados como aquí en esta imagen. Y van a tener un lap de 3 pulgadas. Eso es lo que vamos a hacer
en esta estimación. En este modelo de estimación, nosotros vamos a cuantificar qué vamos a necesitar y las unidades las vamos a poner por board feet, por rollos o por sheets o por piezas. ¿Qué se diferencia de este formato de los demás de Takeoff? Por ejemplo, aquí usted tiene una memoria de cálculo. ¿Por qué yo les recomiendo? Evidentemente, cuando ya ustedes estén trabajando en procesos residenciales que son en producción, son muchas casas y el mismo sistema. Lo único que varía en alguna configuracioncita o algunos materiales. Pero, pero si son custom home, etcétera, custom houses, yo les recomiendo que hagan siempre su memoria de cálculo. Cuando ya ustedes estén haciendo algo detallado, hagan eso, porque eso les puede ahorrar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos cambios. Evidentemente va a llegar un punto que ya ustedes saben que el subfloor con los materiales le va a salir a $7 el pie cuadrado. Voy a poner un número. Y ya ese número ustedes lo van a tener en su cabeza y van a decir, le van a mandar unos planos de una casa de 1.500 pies cuadrados, de 2.000 pies cuadrados, y usted va a decir, ah, no, no, mira, estos materiales van a ir $20,000, $25,000, porque ya en su cabeza, por el sistema constructivo que usted tiene y su base de datos, ya usted va a poder generar un precio unitario de referencia. Pero estos takeoff se hacen. ¿Por qué se hacen estos takeoff? Ya usted tiene su sistema organizado y va a ahorrar bastante tiempo a la hora de que, por ejemplo, le adjudiquen el proyecto. Usted, el cliente le dijo que sí, vamos a construir. Ya usted no va a tener que perder todo ese tiempo cuantificando materiales para comprarlo, sino que ya con eso usted inmediatamente, ah, no, ya yo tengo mi listado de materiales, no va a tener que trabajar doble. Sí, se necesita tiempo, pero vale la pena. Realmente tener eso organizado como lo hemos venido haciendo, vale la pena tenerlo. Entonces, el crew que vamos a utilizar van a ser un foreman de carpintería y carpintero. Eso es lo que vamos a utilizar para este caso. Un crew de, de carpintería. Vamos a poner por, déjame ver cómo fue que cuantifiqué aquí, si fue por hora o por hora. Estos son costos por hora, como hemos venido haciendo. La hora de una brigada de carpintería sale a 91,65. Para ese proyecto con ese labor burden, si tuviéramos en otro sitio, Texas, que los impuestos no son tan altos, vamos a poner un 15, ahí lo cambiamos. Recuérdense que la otra vez hablamos de dónde podían conseguir los salarios del personal de obra en las páginas de aquí del gobierno, del Ministerio de Trabajo. Eso es para referencia, porque cada ciudad, cada estado tiene su propio mercado que dicta los precios de mano de obra. Entonces, lo primero que quiero hacer es determinar el gitter o gutter, que es este elemento central de acá que tiene. Hay de span completo, o sea, de extremo a extremo, la fundación tiene 50 pies. Entonces, ¿cómo yo lo voy a determinar? Yo tengo una longitud de soporte de cada extremo, que son de 6 pulgadas aproximadamente, que se la voy a descontar. Mírenlo aquí donde yo lo puse, para que puedan repasarlo mejor. Entonces, el span completo de ese gutter es de 48. Tiene aquí 48 pies, 8 pulgadas. Y le puse la nota de que el bearing length, la longitud de carga, de apoyo, son de 6 pulgadas. Entonces, cuantifico aquí la longitud total del gutter. Y fíjense dos cosas que tengo acá. Este
bin que ustedes ven aquí es un bin compuesto. Está compuesto de 3 elementos, o sea, se tiene que fabricar on-site. Ese bin se tiene que fabricar on-site. Entonces, cuando yo vaya a calcular esa longitud completa y a ordenar, tengo que multiplicarlo por 3. Entonces, yo tengo, si ustedes se fijan aquí, en este lado, 3, 2 por 10 de 10 pies. En total, yo tengo que comprar 15 unidades. Fíjense que yo tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Por 3 son 15. Entonces, yo voy a ordenar 15 piezas y el lumber que voy a pedir para eso es un 2 por 10 de 10 pies. En total, eso me va a generar 250 board feet. Y ya lo calculé y lo tengo acá. Ya tengo ese extremo aquí, ya calculé esa pieza, ese elemento acá. Ahora voy con el seal. El seal plate. ¿Recuerdan lo que es el seal plate? Este elementico aquí abajo, que esta parte, ¿dónde está? Este seal. Ese seal plate es lo que voy a cuantificar. Es de pino tratado, número 2, un 2 por 6. ¿Cómo yo cuantifico el seal plate? Con el perímetro de toda la fundación. Yo tengo 50 pies, tengo 24, tengo 50. Lo sumo todo ese perímetro y eso me da 147 pies lineales. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta con eso? Fíjense que yo lo estoy ordenando de... Tengo dos en este proyecto. Tengo 2 por 6, que son lo que lo estoy utilizando aquí, de 10 pies, de 12 pies, y tengo acá 10 unidades de 10 pies. Entonces, yo voy a hacer una redistribución. Si yo quiero, lo puedo pedir toda la misma longitud, pero voy a tener mucho desperdicio. Por eso lo optimicé con esa cantidad y lo separé. No necesariamente tiene que ser todo de 10 pies o todo de 12 pies. A mi discreción yo puedo separarlo para optimizar y no tener tanto desperdicio. Y eso fue lo que yo hice aquí. Después tenemos lo que es el seal sealer. En algunos sitios se le dicen seal gasket, que es, déjame buscarle una seal sealer para que sepan lo que es. Si ustedes se fijan, ese azul o amarillo, eso es el seal sealer. Eso se coloca entre el seal plate y la fundación. Lo mismo, eso se ordena por rollo, son 147. Los rollos dependen, hay algunos rollos que lo venden de 50 pies, otros lo venden de 100 pies, normalmente lo venden de 50 pies. Entonces lo que yo hago es que voy a ordenar 3 rollos. Lo tengo aquí, lo cuantifiqué. Ahora bien, ya tengo lo que es el seal plate, ya tengo lo que es el seal gasket. Vamos ahora con los joists. Entonces, el floor joist este que ustedes están viendo aquí, son de 2 por 10 y tiene 2 tramos. Este es un tramo, este es otro tramo, según la configuración estructural que yo tengo ahí. Entonces, ¿qué hago? Tomo la longitud completa donde yo voy a colocar esos joists, que son 50 pies, y lo divido entre el espaciamiento y le sumo 1 para que me dé la cantidad de elementos estructurales que yo necesito. Entonces, eso fue lo que yo hice aquí. 50, que es la longitud de desarrollo, punto 75, porque punto 75 es el equivalente a 16 pulgadas.
me da 38 espacios, le sumo 1 y me va a dar 39 elementos, pero como son dos tramos de 12 pies, lo multiplico por 2 y me dice que necesito 78 joists de 2 por 10. Y aquí lo tengo. Y lo llevo a board feed. Estos joists que son debajo de particiones, ¿por qué son? ¿A qué se debe esto que yo tengo acá? Hay particiones, paredes internas dentro de la residencia, dentro del proyecto, que el código dice que ahí, en esos lugares, tú tienes que poner un refuerzo. Y por eso yo estoy cuantificando eso, que eran unas paredes de carga. Déjame ver si la tengo por acá, si no se la enseño ahorita. Que iban por esta zona en el sistema de piso. Y yo estoy agregando eso porque el código dice que tengo que agregar unos joists adicionales en esos lugares. Muchas veces en medio de esos joists se pone un blocking para que las tuberías sanitarias, etcétera, bajen por ahí. Y se pone eso de refuerzo. No sé, por eso lo cuantifiqué aquí. Joist header. El joist header es este elemento que está aquí. Este elemento de esta zona, este es el joist header. Ese joist header no va en todo el perímetro de la fundación. Solamente va porque es perpendicular a los joists. Y recuérdense que aquí usted va a tener un joist y en este extremo usted va a tener un joist. Por eso no estamos poniendo un header aquí, en esta zona, ni aquí tampoco, porque están paralelos a los joists. Pero sí yo voy a tener un joist, un header aquí, un ring joist aquí y un ring joist en esta zona. Entonces, cada longitud de esas son 50, son 100 pies que yo necesito. Por eso yo estoy ordenando 2 por 10 pies, 10 unidades. Ahí me van a dar los 100 pies que yo necesito. Y tengo 160, lo mismo, como ya yo le especifiqué, denme un segundo que alguien quiere entrar, no sé qué es lo que no puede entrar. Ok, le especifiqué cómo se determina el board fee. ¿Qué otro elemento yo tengo que cuantificar en el sistema del SAT floor? El bridging, los rigidizadores en esta zona. Yo voy a tener un bridging para rigidizar esos joists en esa longitud y también en esta. Son unos pedacitos de bloque que se ponen entre el medio de los joists. Mucha gente, el código que te dice los espaciamientos, etcétera, que tienen que tener. Ustedes lo chequean. Voy a poner uno continuo, así se van poniendo, se cortan por tramo y se van colocando así. Eso es el blocking o bridging. Para este proyecto nosotros vamos a utilizar mero bridging. Como tenemos dos span, uno de este lado, dos bay y otro de este lado, vamos a utilizar, y acuérdense que habíamos dicho que teníamos 76 espacios. En cada espacio de eso vamos a utilizar dos. Entonces calculé 152 unidades, que son los 76 por las dos piezas que necesitamos. El otro tema es el decking. Voy a utilizar un playwood para hacer el decking de esto. ¿Cómo yo lo cuantifico? Yo puedo calcular el área de todo esto. En este caso, un cuadrado sencillo que es 50 por 24. Eso me va a dar el área de piso. Y lo divido entre el área de cada playwood, que son 32 pies cuadrados, que son de 4 por 8. Y eso me va a dar la unidad. Hay otras personas
que prefieren hacer un layout del cheating, del decking, y dibujan cuántas hacen la distribución y después multiplican la cantidad de filas por las columnas. O sea, para este caso, si nosotros tenemos 24 pies de longitud y lo dividimos entre 8 que tiene la longitud de la hoja, me va a dar 3 hojas. Entonces yo voy a tener 3 filas. Ahora, ¿cuántas columnas yo voy a tener? Yo divido 50 entre el ancho del pliego, que son 4 pies, y me va a dar 50 entre 4, 12.5, 13 columnas aproximadamente. Entonces después yo digo 13 columnas por 3 filas y me va a dar 39 sheets, 39 hojas. Es el segundo método. Yo lo calculé por pie cuadrado aquí, da 38. Por pie cuadrado me dio 38, por el otro me dio 39. Todo depende del layout que vaya a hacer el carpintero. Pero en este caso, ese layout que yo hice ahí no es correcto, porque yo tengo que colocar las hojas perpendiculares a los joists. Se supone que las hojas yo tengo que ponerlas en esta dirección. No la puedo poner paralela a las joists, pero lo hice así a modo de ejemplo. O sea, que no lo tomen para cosas, elementos, ejemplo estructural, sino más o menos de cuantificación, para que vean lo que hacen algunos estimadores y otros estimadores hacen. Uno por metro cuadrado y otro por un layout de una distribución. Ya depende del tiempo que usted tenga disponible. Entonces ya nosotros cuantificamos el sod floor, hicimos el despiece, el takeoff de los materiales que vamos a utilizar en el sod floor para el rough framing. Voy a abrir los micrófonos por si tienen alguna pregunta de esta partecita. Si pueden hacerla ahora si quieren. Si no tienen preguntas. ¿No tienen preguntas? Y buenas noches. Buenas noches, Eric. Eh, Mi pregunta tiene que ver con lo que son los anclajes o las fijaciones. Ajá. ¿Qué tipo de fijaciones y anclajes ocuparíamos ahí? Gracias. Ok. Eric está preguntando por los anclajes. Si ustedes se fijan en las clases anteriores, nosotros, por ejemplo, tenemos esta es la pared de fundación con el footing. Aquí nosotros tenemos el seal plate, que puede ser 2x4 o puede ser 2x6. El anclaje que se hace es aquí con un anchor bolt. ¿Quién pone ese anchor bolt? ¿El framero o el que hace la fundación? El que hace la fundación. Porque ese anchor bolt tiene que estar anclado con el mortero. Si no, entonces van a tener que drillear el mortero y utilizar un epóxico y meter el bolt, el anchor bolt ahí. Normalmente eso, vuelvo y repito, lo hace el quien hace la mampostería. Algunos códigos te dicen que tú tienes que poner el primero a un pie. Y después los restantes pueden ser 4 pies o 6 pies. Pero el primero que tú pones en cada esquina tiene que estar separado a un pie. Tú vas a poner uno en este lado, aquí, y vas a poner otro en este lado. Eso es un tipo de anclaje. Hay otros tipos de anclaje donde viene un conector y abraza el seal plate completo y se ancla en el concreto. Ese otro tipo de conector, como le dije anteriormente, en el mercado y los códigos te dicen qué tipo de conector tú puedes utilizar.
El inspector de la ciudad te especifica, o el ingeniero, mejor dicho, te especifica qué tipo de conector. Pero el estándar en construcciones nuevas, adiciones adiciones a nivel residencial, lo que se usa es ese anchor bolt. Déjame buscar una foto. Normalmente esos anchor bolts son baratos, son como a $3 o $4, algo así. Anchor bolts. Estoy buscándole un ejemplo acá. Este es el que se utiliza. Ese tornillo. Esta partecita, la forma de L, es la que entra dentro del mortero y ya cuando el framero está haciendo la instalación, drillea. Cuando está haciendo el layout del seal plate, él hace un drill, hace un agujero en el seal plate y baja la madera encima de eso. Y después la tornilla y ya. Ese es un tipo de conector. Casi el más utilizado. Vienen de 6 pulgadas, vienen de 2 pies, depende. Y son evidentemente galvanizados. Hay otros, como este, que se utiliza. Normalmente esos se utilizan cuando van a hacer ya. Miren lo que pasó una vez, una ocasión, eh, hicieron un slab, tiraron una losa de piso, un slab on grade, iban a levantar el framing y a todo el mundo se le olvidó instalar los anchor bolts. Levantaron el framing, literalmente levantaron la casa y no le habían puesto eso. Y casi ya cuando estaban así, después que instalaron el siren y toda la cosa, fue que se dieron cuenta que no, hasta el inspector de la ciudad no se dio cuenta de que no habían puesto los anchor bolts. Entonces lo que se utilizó fue uno de estos. El framero fue, drilló el slab y con ese tipo, eso engancha ya en el concreto. Hay otros que hay que utilizar epoxi, un epoxi como el Hilti, etcétera. Pero eso es lo que normalmente se hace. Déjeme ver qué otro tipo de. Creo que tenía una. ¿Qué otra pregunta? Esa era lo que andaba buscando. Creo que quién fue. Sí, sí, correcto. Gracias. Ok, déjame ver si encuentro otro conector por aquí. Porque le digo, o sea, hay una variedad infinita de conectores de fundaciones. Eso lo dicta el código, el ingeniero. Déjame ver. Denme un minutico para poder proseguir con lo demás. Segundo. La construcción aquí es muy variada. Los métodos de construcción son sumamente variados. Siempre, evidentemente, hay un estándar. Mira cómo se ve este aquí. Así es como se ve. Son de media pulgada. Este lo tiene separado a 6. Como le digo, hay códigos que te dicen que son a 4. Pero ese es lo que más o menos se utiliza. Hay algunas ciudades donde, por ejemplo, en el área del garaje, se te pide unos conectores, unos anchor bolts, que no son ni de 100, ni de 6, ni de 8 pulgadas. Algunos son hasta de 3 pies de longitud y son medio caritos. O sea que siempre chequense esa parte en la cuantificación, principalmente en la parte del trabajo de la mampostería, cuando estén haciendo fundación, para la construcción y para los temas de los precios. Ok, entonces, si no tienen más preguntas de la parte del soft floor, podemos pasar a las paredes. Revisen siempre esos ejemplos por si tienen alguna duda y en la semana me la hacen, la pregunta. Ok, entonces vámonos a las paredes. Para este ejemplo, tenemos paredes lateral exteriores, que son las perimetrales.
Todas esas paredes son perimetrales. Todos son paredes perimetrales. Se le descuentan los openings cuando estamos haciendo el cálculo no, no se descuenta. Por motivo, miren, cuando usted está haciendo framing es muy difícil que usted diga que me voy a ahorrar un stat, me voy a ahorrar un joist. No, no. Sea bondadoso cuando usted está haciendo el takeoff. No se descuentan opening, no se descuentan nada de eso, se descuenta. Al contrario, se agregan cosas. Entonces, vámonos aquí. El saw plate, que es uno solo, y para este ejemplo es 2 por 4. Exteriores, recuérdense que le dije que era tratado, pino tratado. Tiene 148 el perímetro de la fundación, 148 pies lineales. Entonces, basado en eso y la separas y basado en el perímetro y la longitud de el 2 por 4 que yo voy a comprar, para este caso voy a comprar de dos tipos, de 10 pies y de 12 pies. Voy a comprar 10 de 10 pies y voy a comprar 4 de 12 pies. Calculo y eso me va a dar cuántos board feet yo tengo. Voy ahora con el top plate. Calculé el soul plate o el bottom plate, es lo mismo. Soul plate, bottom plate, es el mismo, es lo mismo. El double plate, lo que se pone encima de la pared, son dos. Cuando son paredes de carga. Si son paredes divisorias a nivel interno, nada más tiene uno solo. Para este ejemplo, lo mismo. Son 148 pies lineales exterior, interior, que voy a buscar el sketch ahora, no sé, pensé que lo había agregado. Lo mismo, pero aquí dice exterior, interior, esto es lo mismo, o sea, no sé por qué puse esto aquí. Bueno, yo lo chequeo ahora. Exterior, 148 pies lineales, calculé, tanto, son dobles. Voy a comprar 60 unidades de 10 pies. Lo calculé y me va a dar esto. Los stats exteriores son 148 pies lineales. Lo voy a dividir entre el espaciamiento y le sumo 1. Eso me va a dar 112 stats. Esquinas exteriores, yo tengo 4. Tengo 4 esquinas, la voy a multiplicar por 2 porque en esa esquina siempre tengo 2 stats adicionales. En las esquinas, en las intersecciones que son de la pared exterior con la interior, lo mismo. Tengo, ¿cuántas esquinas tengo? 9 esquinas. Lo multiplico por 2 y me da 18. Los opening para el tema de los cripples y los jack stats y eso. Lo mismo, son doble. Tengo 8. Voy a necesitar 24 stats. Calculo esto, lo voy a fee. Lo tengo aquí. Ahora voy con lo interior. A nivel interno, tengo acá paredes internas. Son 149 pies lineales. Yo medí todas las paredes internas aquí adentro. ¿Cuántos stats necesito? Lo mismo, lo divido entre el espaciamiento. Tomo en cuenta las consideraciones de las esquinas, los openings que hay, ya sean de puertas básicamente. Y le agrego por cada puerta, por cada opening le voy a agregar 2 adicionales. Y eso fue lo que yo hice aquí. Y lo cuantifiqué. Otro elemento, los gable ends. ¿Qué son los gable ends? Esta casa, el techo es algo así. ¿De acuerdo, Miguel? Esta casa tiene un techo en esa forma. Yo tengo unos stats para soportar los rafters.
Eso forma parte de la pared. Fíjense, tengo aquí abajo los stats. Eso es una pared. Tengo aquí abajo el bottom plate y tengo aquí abajo el top plate, que son dobles. Yo tengo que cuantificar estos stats. ¿Cómo lo cuantifico y qué longitud yo voy a utilizar? La altura que me dice el plano del top plate hasta arriba del reach son 3 pies. Eso es lo que me dice el plano. Cuando yo lo chequeé decían 3 pies. ¿Qué pasa? Que no todos en esta cable end son de 3 pies. Este de 3 pies, pero esto puede ser de 2 pies, este puede ser de 1 pie y medio, esto puede ser de medio pie. ¿Qué yo hago? ¿Cómo se cuantifican esos stats de esa manera? ¿Qué longitud yo voy a utilizar? Bueno, yo voy a utilizar un promedio, un promedio ponderado, basado en geometría, basado en centroide de esa figura. Entonces lo que hago es que voy a multiplicar ese 3 por 2/3. Y la longitud, perdón, la longitud que voy a utilizar, la altura que voy a utilizar promedio para cuantificar va a ser 2 pies. Eso es lo que yo voy a utilizar como referencia. Yo sé que estos de aquí son de 8 pies, pero estos de aquí, el promedio que voy a utilizar en esos extremos de la residencia son de 2 pies. Entonces, eso es lo que yo llamo aquí los gable ends. Perdón, me puse. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 24 pies de ancho donde yo voy a distribuir esos stats que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo calculé que eran 38 piezas. ¿Cómo lo calculé? Los 24 entre el espaciamiento, que son las 16 pulgadas más 1, me dio las 38 piezas. Por 2 pies de altura, yo voy a necesitar 76 pies lineales. ¿Qué es lo que yo voy a comprar? ¿Qué es lo que voy a ordenar? Yo voy a ordenar 8 de 10 pies, que vienen siendo 80 pies. Y eso me va a dar un desperdicio. Por eso lo puse aquí. Ahora voy con los headers. ¿Cómo yo cuantifico los headers? Yo voy a chequear cuántos openings hay en la pared exterior, en esta pared exterior, y cuánto hay a nivel interior. ¿Cuáles openings? Los openings de las puertas y de las ventanas. Para este ejemplo, yo tengo 9 openings que son de 3 pies con 3 pulgadas. Los medí, cuantifiqué, conté. Luego, también tengo uno de 2 pies, 11 pulgadas. Ese 3,25, ¿de dónde sale? Lo mismo, 3 pies con 3 pulgadas. Son 3,25 en forma decimal. Tengo 9 opening por 3,25. Necesito 29,25 pies lineales de ese 2 por 12. Lo mismo para el de 2 pies y 11 pulgadas. Voy a necesitar 2,92. Sumo esa longitud y los reparto. Y digo, bueno, yo voy a comprar 6 2 por 12 de 10 pies y un 2 por 12 de 8 pies. Y ya calculé aquí los board feet. Lo mismo voy a hacer con los opening a nivel interno. Lo mismito voy a hacer. Voy a chequear en mi plano cuántos openings hay. Lo mismito, lo mismito. Y eso me va a dar cuántos pies lineales de header yo necesito. Eso fue lo que yo hice aquí. ¿Cómo yo calculo la longitud del header? Yo tengo ese opening. Vamos a poner aquí. Yo tengo una puerta. Yo tengo el header acá. Hoy, pero hoy estoy yo dibujando pésimo.
tengo el king stud y tengo el jack stud. El rough opening, normalmente la dimensión de la puerta más un refuego, que son 1 o 2 pulgadas. Pero ese rough opening yo tengo que sumarle el ancho de ese jack del lado izquierdo y el ancho de ese jack del lado derecho. Como son, pero son dimensiones del number real, no son nominales. O sea que si es de un 2x4, el jack, la longitud real es 1,5 pulgadas. Entonces, como son 2 de cada lado, por eso yo tengo 3 pulgadas. Entonces, el header va a tener 3 pulgadas adicionales. O sea, rough opening más la longitud de apoyo. Eso me da la longitud del header. Así que se calcula con cada uno. Igualito para la ventana. Pero chequéense lo que dice el ingeniero cuando son unos anchos superiores a 3 pies, cuando son anchos superiores a 6 pies, etcétera. Lo mismo calculé aquí, me da 144 board feet. Voy ahora con el exterior sheeting, o sea, con la cubierta exterior de la pared, ya sea plywood, ya sea el OSB, ya sea con lo que el ingeniero está recomendando. ¿Cómo yo lo calculo? La longitud perimetral por la altura. Yo sé que la altura es de 8 pies. Eso me va a dar 148 pies lineales por 8 pies. Son 1140, 184 square feet. Pero en los extremos, en este extremo y en este otro lado, yo tengo un gable. Los gable ends, que son un triángulo. Calculo el área de ese triángulo. Son dobles porque son en cada extremo, uno de este lado y el otro del otro lado. Y eso es lo que yo tengo aquí. 72 pies cuadrados de gables. Sumo la 2 y lo divido entre 32, que es el área promedio, el área de un sheet de playbook, y me da 40 sheets. Entonces ya con eso, ya tenemos subfloor, ya tenemos las paredes. Lo que sigue es el tema del ceiling y el roof. Vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos con esa parte, porque me duele un poco la garganta. ¿Están de acuerdo? Sí. De acuerdo. Sí. Sí, excelente. Sí,